Bienvenidos a KJV Bible Stories. Este es Isaías capítulo 5, parte A, versículo 1 al 6. Vamos a empezar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, en el mediador entre los pecadores y tú, un santo Dios. Bendice tu palabra, pedimos el perdón de nuestros pecados, pedimos arrepentimiento y pedimos que nos des el verdadero arrepentimiento y victoria. Pedimos que bendigas tu palabra, que tengan la libertad de poder leer y estudiar y que tu Santo Espíritu esté aquí para enseñarnos como maestro. Que eres tú, Dios, sálvanos. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendice tu palabra. Amén. Isaías 5, versículo 1. Ahora cantaré a mi muy amado una canción de su amada viña. Mi muy amado tiene una viña en una colina fructífera. Primeramente quiero decir que si tú ves este versículo en tu Biblia, Reina Valera, o en la KJV, la de inglés, el rey James, de 1560, no me acuerdo qué año es, va a decir una colina fructífera. Pero vamos a investigar eso después. Pero ese no era el enfoque. Ese es solo un enfoque, pero ese es el enfoque número 2. Enfoque número 1 dice de su amada viña. Si tú lo lees en español no dice eso, dice muy diferente. Miren, lo voy a enseñar. Ahora cantaré a mi muy amado una canción de mi amado acerca de su viña. En inglés dice touching his vineyard. Regarding his vineyard, acerca de su viña, ¿verdad? Pero si tú lo ves en el original, no existe la palabra touching o en regards o acerca de su viña o su vineyard. Simplemente dice vineyard. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo? Ahora cantaré a mi muy amado una canción de su amada viña. ¿Ok? Y le doy gracias a Dios por eso, porque hay veces que no nos damos cuenta. Y ahí siento que fue una bendición de Dios, porque me di cuenta que si uno se hace flojo, como decimos los mexicanos, uno no se va a ver el lenguaje original porque tiene su importancia. Si lo vas a ver, vas a aprender más. Todo con la guianza del Espíritu de Dios. Ok, aquí tenemos, esta es una canción. Ok, y aquí tengo un comentario de Ellicott para lectores ingleses. Aquí, sin embargo, se encuentra el toque distintivo de la ironía del versículo inicial. El profeta se presenta, por así decirlo, en un papel de trovador o cantor, dispuesto a cantar a sus oyentes una de sus canciones de amor que se deleitaban en escuchar. Que se deleitaban en su cultura. Amos 6:5. Su lenguaje y ritmo nos recuerdan al cantar de los cantares. Y yo quiero hacer un comentario. Recuerda que el libro de Isaías está escrito bajo la inspiración de Dios. ¿Ok? Entonces aquí dice, ahora cantaré a mi muy amado una canción de su amada viña. Qué tan amada esta viña, ¿verdad? Iba a decir más, pero vamos a continuar. En aquel día cantaré a ella, viña de vino tinto. Yo, el Señor, soy el que la guarda. A todo momento la regaré, para que nadie la dañe. Yo la guardaré de noche y de día. Este versículo me llegó cuando ya estaba estudiando el último versículo 6. Y le agradezco a Dios porque, de nuevo, te digo, ocupa la guianza de Dios para poder encontrar los versículos de lo que Dios está hablando a su pueblo. Por eso, gloria a Dios. Entonces ahí está el amor de su amado,
¿verdad? El amor del amado Dios que ama su viña. Ahora pues escriban esta canción y enséñenlo a los hijos de Israel. Era acostumbrado a hacer canciones de verdad o del tema de la verdad. Ponedlo en boca de ellos, y esta canción será un testigo para mí contra los hijos de Israel, y cuando les acontezcan muchos males y angustias, este cántico testificará contra ellos por testimonio, porque no será olvidado de la boca de sus descendientes, porque yo conozco los designios que hacen ahora, antes que yo los meta en la tierra, de la cual juré. Moisés pues escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y aquí no sé por qué se me quedó así. Ok. Entonces aquí vemos que era una costumbre cantar. Y este canto de la viña, al igual que el canto de Deuteronomio 32, porque es un canto en todo el capítulo 32. ¿Ok? Es un testimonio contra ellos. ¿Ok? Esto es un testimonio contra ellos, lo que escribió esta canción sobre la viña. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y se sentarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra, porque con su boca harán muecas de amor, pero su corazón irá tras su avaricia. La semana pasada puse este versículo en diferentes grupos de Facebook. Y hubo total 1,000 personas que vieron esa publicación mía que puse en diferentes grupos. Y es verdad, venimos hacia Dios. Y si no venimos a rendir todo, ¿para qué venimos? Aún escuché a una persona que dijo que si estás llorando en la iglesia, eso no significa que ya vas a parar de hacer eso. No significa que vas a soltar tu pecado, ¿verdad que no? ¿Tenemos que llorar por nuestros pecados? Claro que sí. Pero no creas que porque ya lloraste ya te arrepentiste. Tienes que seguir buscando y rendiendo esa voluntad a Dios. Entonces podemos llorar en la iglesia, podemos extender las manos. Y llegamos a casa y volvemos a ser la misma persona. He aquí tú serás para ellos como cantor de amores, de dulce voz y que toca bien, porque eran tus palabras, pero no las podrán por obra. La palabra de Dios no nomás se tiene que leer, también se tiene que vivir. Amada viña, este comentario es del púlpito. Este capítulo se encuentra en cierto sentido solo, sin una estrecha conexión con lo anterior ni con lo posterior, salvo por su tono de denuncia. También hay una falta de conexión entre sus partes, pues la alegoría de la primera sección va seguida de una serie de reproches por los pecados expresados con el lenguaje más sencillo, y a eso le sigue una amenaza de castigo, también expresada con claridad. Amar es reprender. Hay un versículo en Apocalipsis: a los que amo reprendo, ¿verdad? Y hoy en día no le puedes decir a alguien que es un pecado porque ya te bloquean. O no le puedes decir a alguien: mira, no andes haciendo cosas de la magia. No hagas cosas que tengan que ver con la magia. Se ofenden. Hoy la gente tiene los oídos con comezón, no quieren escuchar las palabras de verdad. ¿Por qué nación grande hay que tenga a Dios tan cercano así como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuando le invocamos? ¿Cuánto le invocamos? Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque el Señor amó a Israel para siempre. Está su amado Israel, la viña es Israel, y te ha puesto por rey para hacer juicio y justicia. ¿Y qué hombre ha plantado una viña y no ha disfrutado de ella? Vaya también y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la disfrute.
Dios plantó su viña para disfrutar los frutos de su viña. Amén. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a las naciones y la plantaste, preparaste espacio delante de ella, la hiciste echar raíces profundas y llenó la tierra. Los montes se cubrieron con su sombra y sus ramas eran como cedros hermosos. Extendió sus ramas hasta el mar y los pastagos hasta el río, y la viña que plantaste con tu diestra y la rama que fortaleciste para ti. Este versículo me trae a mi mente a Daniel capítulo 4, donde el rey Nabucodonosor se exaltó y Dios lo castigó. Pero antes de que lo castigara, en el mensaje que Daniel le dio a Nabucodonosor, era de que su reino, él representaba, y su reino, un árbol muy frondoso, grandísimo, pero por su pecado se tuvo que cortar, ¿verdad? Dice que todas las aves llegaban ahí. Muy bonito, léalo, Daniel 4. Una colina fructífera. Y si te das cuenta, yo puse una liñita abajo para decir que esa no es la palabra correcta. La versión que yo uso, KJV, por eso mi canal se llama KJV Bible Stories, su canal de ustedes también, porque esa era la Biblia preferida mía. Y sigue siendo, ¿ok? Pero viendo el lenguaje original, veo que los que la traducieron al inglés, al inglés sí iba a decir español, al inglés tienen unas fallitas. Aparte de palabras, ¿cómo se dicen? Añadidas. Hay veces que no escriben las cosas bien, pero a la vez no podemos echarle tanta culpa porque si ves una palabra flor, quizás flor es un mal ejemplo. Ok, vamos a decir, uy, no sé qué decir. Por ejemplo, es una palabra, digamos, sillón. Una gente sabe decir sillón, otra gente sabe decir sofá. Y otra gente quizás de Nicaragua, del Chile, tienen su lenguaje muy diferente que el mío. Y si le preguntas a uno de allá de Brasil, pues mucho más, ¿verdad? Aunque estoy refiriendo a la gente que habla español en Brasil. Van a decirlo diferente, pero es la misma palabra. Entonces los traductores de la KJV tienen que escoger cuál va aquí. Y claro que fue obvio que van a decir una colina fructífera, porque concuerda con la viña. Pero si vamos más profundo, vamos a ver lo que dice. La palabra colina, que también es un cuerno, queren, la palabra original, semen, significa aceite o ungento. Y Ben, la palabra que no añadió la KJV, es la palabra Ben, que es hijo. Y ¿cómo podían poner hijo de tierra, monte fructífero? ¿Verdad? Es porque no concordaba eso. Tenían que poner hijo. Entonces, si lo podemos ver ahora en presente, la tierra le pertenece al hijo ungido, que ha sido ungido con un cuerno por su padre. Lea Hebreos 1. Ok, literalmente un cuerno, y si ven esas tachitas que le llamamos, ese más grandecitos para los comentarios, y puse ese otro con la bolita, que parece como un alfiler o algo así. Cuando hay veces que las palabras están bien pegadas y que no sé dónde termina la cita, me gusta ponerlo ahorita ya eso. Porque hay veces que ando ahí, ¿dónde comienza? Ok. Literalmente un cuerno, el hijo del aceite. La combinación cuerno de aceite en 1 Samuel 16:1, 1 Samuel 16:13, 1 Reyes 1:39 sugiere la idea de que la frase es equivalente al cuerno del ungido. El término, y Kay es el que dijo, conjugó las palabras, el cuerno del ungido. Estoy de acuerdo con el Kay. ¿Quién es Kay? ¿Quién sabe? Ha de ser otro autor famoso en aquel tiempo. El término cuerno era un sinónimo natural de un monte. Así tenemos Matterhorn, Arnhorn, etc.
Y Matterhorn, ahí tiene la palabra horn, que es cuerno. Arnhorn, ahí tiene R y horn. ¿Ok? Horn es cuerno en los Alpes. Entonces son lugares que tienen el nombre con la palabra cuerno. Aceite eran montes o montañas con esos nombres de cuerno, ¿ok? El aceite era naturalmente un símbolo de fertilidad. En Salmo 88 al 16 tenemos un paralelo sorprendente. El monte fructífero era Canaán en su totalidad, con una referencia especial a Judá y Jerusalén. Comentario de Ellicott para lectores ingleses. 1 Samuel 16:1. Y el Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo rechazado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén. Isaí es Jesse en inglés, el papá de David. Porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde ese día el Espíritu del Señor vino sobre David. Entonces Samuel se levantó y fue a Ramá. Entonces el sacerdote Sadoc tomó un cuerno de aceite del tabernáculo y ungió a Salomón, y tocaron la trompeta y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. ¿Ok? Yo aquí, esto aquí es lo que yo le puse, ¿ok? Que me hace pensar Cristo ungido. En Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cual me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, este monte donde se encuentra la tierra de Canaán, es la tierra del ungido, donde Cristo va a morir, ¿verdad? A vivir y morir ahí. Y Cristo es el ungido de Dios, su único hijo unigénito, literalmente, aunque no lo creas. Sí lo es. 2 Corintios 1:21, y el que nos afirma con nosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios. By the way, ahorita que me estoy acordando, usted puede ir a Vida Espiritual en Facebook, y ahí tengo un video que se llama ¿Conoces a Jesús? Parte 2. Y habla literalmente sobre el Padre de Jesucristo. Te invito, por favor, vaya a verlo. El que nos confirma con nosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios, pero la unción que habéis recibido de Él permanece en ustedes, y no tendré necesidad que nadie los enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Y según les ha enseñado, permaneceréis en Él. Cristo es ungido y Él viene a ungir a sus hijos con su Espíritu, ¿verdad? Así como Cristo fue ungido con el Espíritu del Padre. Amén. Entonces, ahí concluye el versículo 1. Versículo 2. Y la cercó y removió las piedras y la plantó de una viña escogida, especial, ¿ok? Específica la que escogió Dios. Y edificó en medio de ella una torre. También hizo una prensa de vino ahí. Y esperaba que produjera uvas, y produjo uvas silvestres. Mira cuánta labor hizo Dios por su amada viña. Número 1, la cercó. 2, removió piedras en una viña escogida. 3, 4, la torre en medio de ella. 5, una prensa. Y de todos los 5 puntos de labor que Dios hizo, esperaba fruto, pero no. Solo salió fruto silvestre. La palabra la acercó en el Isaías 5 es la palabra asac. Y así es la palabra asac, es como está traducida. Porque yo si leo el hebreo ni sé ni qué dice.
que porque no sé. Y esa palabra sac es como la puedes pronunciar, ¿ok? Pero no es exactamente como pues se escribe. Excavar para poner cercado. Aquí está un comentario de Benson. Casi ya no me ha puesto de él, ¿verdad? Este versículo del profeta continuando con la alegoría. Porque esto es como un tipo de parábola. Por eso le está diciendo alegoría, ¿ok? Alegoria, perdón. Procede a expresar en lenguaje parabólico los favores singulares que Dios había otorgado a la nación judía y el cuidado peculiar que había tenido de ellos. Las separó de otras naciones, los tomó en pacto consigo mismo, les dio una variedad de leyes y ordenanzas con respecto a su adoración y servicio, y se convirtió de manera especial en su protector y gobernador. Amén. Marcos 12:1 dice, y comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la rodeó con un cerco. Cavó un lagar. ¿Recuerdan qué es un lagar? Es una prensa de uvas. Edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta palabra cerca, no tengo suficiente aquí, pero va a haber más, va a volverse a repetir esa palabra en el otro versículo. Removió las piedras, 2 Reyes 3:19, y herirás toda ciudad fortificada y toda ciudad escogida, y talaréis todo árbol bueno, y cegaréis todas las fuentes de agua, y arruina la tierra. Cada parcela buena con piedras. ¿Qué pasa cuando uno pone piedras cuando hay un montón de piedras en la tierra? Vamos a ver qué pasa. Marcos 4:3. Escuchen, miren, salió un sembrador a sembrar y parte cayó en pedregales. Pedregales significa en un lugar donde se debería plantar y cosechar. Había un montonal de piedras donde no tenía mucha tierra y brotó enseguida porque no tenía profundidad en la tierra, de la tierra, pero al salir el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra de Dios. Y estos son también los que fueron sembrados en pedregales, los que al oír la palabra al instante la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces aquí dice en 2 Reyes 3:19 que arruina la tierra. ¿Con qué? Con las piedras, ¿verdad? Si está llena de piedras, te va a costar un buen tiempo quitar todas las piedras para poder tener tierra para poder sembrar. Y aún tienes que añadirle más tierra porque si hay muchísimas piedras va a tener muy poca tierra. Como leímos en el versículo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la removió? Para que no tuviera ninguna excusa para crecer. Amén. Ninguna. Todo Dios se lo dejó perfectamente puesto. En las piedras que fueron recogidas, la eliminación de las antiguas idolatrías que habían obstaculizado el desarrollo de la vida de la nación. Comentario de Ellicott para lectores ingleses. Y es verdad, la nación de Canaán, antes de que fuera la nación de Israel, estaban llenos de idolatría. Y esas piedras podemos verlo en un símbolo de la idolatría, quitada para que ellos sirvan al Dios verdadero. Ezequiel 11:19, les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo delante de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra. Y les daré un corazón de carne. Ustedes saben que no me gusta ese versículo ahí. Para que anden en mis estatutos y guarden mis decretos y los pongan por obra y me sean por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Entonces las piedras acá las estamos viendo como símbolo de la carne. Si no hay piedras en la tierra, se puede sembrar y va a haber una buena cosecha. Pero si hay piedra en tu corazón, Dios no va a poder cosechar de ti, ¿verdad?
Tenemos que pedirle al Señor que quite la piedra en nuestro corazón, que no se vuelva en un diamante. Entonces los rociaré con agua limpia, y serán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los purificaré. Mira, concuerda las escrituras aquí con lo que este hombre dijo. Y más bien concuerda la cita con las escrituras. Así se dice, perfecto, sí. De todos sus ídolos los purificaré. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra, porque así dice el Señor a los hombres de Judá y de Jerusalén: aren la tierra. ¿Qué significa aren? En inglés significa plow. Y yo viví en Honduras por 3 meses y me tocó aprender de arar la tierra con un pico, ¿verdad? Picamos la tierra y ahí salían, podía haber piedras, podía haber terrones, son tierra en bolas, ¿verdad? Y tenemos que quebrar para poder sembrar la semilla. Ok. Aran la tierra y no siembren entre espinos, circuncidados para el Señor. Y quitar el prepucio de su corazón, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que en mi furor salga como fuego y arda sin que nadie la apague a causa de la maldad de sus obras. Efraín es como vaquilla instruida, a la que le encanta trillar, pero yo pasé por encima de su hermosa cerviz es cuello. Haré cabalgar Efraín, arará Judá, y Jacob desmenuzará sus terrones. Sembrad para ustedes en justicia, segad para ustedes en misericordia. Aren la tierra, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga y los ilumine con justicia. Han arado en piedad, segado en iniquidad, comieron fruto de mentira porque confiaron en su camino y en la multitud de sus valientes. Viña escogida, te fue mostrado para que supieras que el Señor es Dios, no hay otro fuera de Él. Amén. Desde el cielo te hizo oír su voz para instruirte, en la tierra te mostró su gran fuego y escucharon sus palabras en medio del fuego. ¿Y por qué amó a tus padres? Y porque amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto ante sus ojos con gran poder, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Por eso es una viña escogida, una viña especial. Más que todos los pueblos que hay sobre la tierra, el Señor no los amó ni los escogió por ser más numerosos que cualquier otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, sino porque el Señor los amó y quiso cumplir el juramento que hizo a sus padres. Los sacó con mano poderosa y los rescató de la servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a las naciones y plantaste, preparaste espacio delante de ella, hiciste echar raíces profundas y llenó la tierra, los montes se cubrieron con su sombra y sus ramas eran como los hermosos cedros. Extendió sus ramas hasta el mar y sus bagastos hasta el río. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor y el pueblo que Él escogió como heredad suya, oh linaje de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su escogido. Miren, yo he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso, no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Una torre. Y construyó una torre en medio de ella, así como los edificios llamados torres por los judíos se erigían en las viñas que tenían, como supone el obispo Leuth, todos los oficios e instrumentos y todo el aparato necesario para el cultivo de las mismas y la elaboración del vino. Y sin duda también servían para el alojamiento y la defensa de los trabajadores como lugares de placer para los dueños de las viñas. Así Dios proveyó a su iglesia un templo
espacioso y magnífico, provisto de todas las comodidades para cada parte de ese culto y servicio que requería de su pueblo, que su pueblo le realizara, y proporcionando todo el alojamiento necesario para la residencia y el sustento y la comodidad de los sacerdotes y levitas, mientras ministraban en las cosas santas y se dedicaban a cultivar la viña mística de Dios, y donde el Señor ya. Y donde Él, el Señor de la viña, pudiera estar peculiarmente presente como protector y consuelo de su pueblo, su refugio y fortaleza y ayuda, muy presente en tiempos de dificultad o peligro. Comentario de Benson. Él es la torre de salvación para su rey y nuestra misericordia. Has ungido a David y a su descendencia para siempre. El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, mi fuerza, en quien confiaré, mi escudo y el poder de mi salvación, mi torre alta. 3. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El nombre del Señor es una torre fuerte. A ella corre el justo y está a salvo. Y haré de la coja un remanente y de la descarriada una nación robusta. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortalece la hija de Sión. Hasta ti vendrá el señorío primero. Al reino vendrá la hija de Jerusalén. Cristo es nuestra torre. Jesús le respondió: al que me ama guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Nota, él está hablando de Cristo y su Padre. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Prensa de vino, lagar. El lagar, el templo en el que los frutos de la justicia debían fluir en el vino de la alegría y de la adoración. Zacarías 9:17, Efesios 5:18, comentario de Alicot para lectores ingleses. Oíd otra parábola. Había un propietario de una casa, el cual plantó una viña y la cercó y la setó. Esa palabra setó significa, es solamente la cercó y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a labradores y se fue lejos, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las vírgenes. No se emborrachen con vino, el cual hay disolución. Es verdad, cuando la gente toma, creen que ahí está un placer. Y yo lo puedo decir que yo nunca fui borracha, ¿verdad? Yo nunca fui borracha, gracias a Dios, pues, pero sí probé el vino, sí probé la cerveza y no me gustó ambos, no. Pero debe de haber un placer en tomar vino para emborracharse, ¿verdad? O debe de haber un dolor que están tratando de tapar con el vino, con las drogas, etcétera. Y la verdad es que sí, el vino te puede llegar a hacer feliz, ajá, se te olvida, ajá. Y cuando te despiertas mañana, todo borracho, dolorido, el problema no se va, ¿verdad que no? Se va por temporario, pero eso es todo. Una temporada. Entonces, antes bien, sed llenos del Espíritu. También ellos erraron por el vino y por la sidra, se desviaron. El sacerdote y el profeta erraron por la sidra, fueron absorbidos por el vino, se desviaron por la sidra, erraron en la visión, tropezaron en justicia. Está hablando de los sacerdotes aquí en Isaías 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre todas las siervas derramaré mi espíritu.
en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Antes de que proceda, quiero decir que la viña no solamente representa a Israel, ¿verdad? Pero hablando en el vino fermentado, pues te afecta, ¿verdad? Te afecta en de que te tapa tu conciencia. ¿Cuántos accidentes no han existido? ¿Cuántas muertes no han sido por la gente borracha? Entonces, en manera ahora espiritual, hablando aquí con Isaías 28, está hablando que el vino de doctrina también, aquí no nomás está hablando del vino literal, está hablando que se emborracharon con el vino, ¿ok? Tropezaron en el juicio. También el vino te tapa el juicio, pero también si estás en doctrina incorrecta, se actúa como un vino que te hace tropezar en la palabra de Dios, no te hace vivir en justicia. Ok, entonces estamos viendo de las columnas de uno en Joel 2:28 al 29:30, dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y todos estaban atónicos y perplejos y decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros burlándose decían, estos hombres están llenos de vino nuevo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto les sea notorio y escuchen mis palabras, porque estos no están borrachos como supones, puesto que es apenas la hora tercera del día. Ahora yo quiero decir algo aquí. Quisiera nomás leerlo y no decir comentarios, pero siento que es importante. Mira la palabra vino nuevo en el Nuevo Testamento y dice la palabra glucosa, con el acento griego, ¿verdad? Y la palabra glucosa significa azúcar. Y claro que todas las frutas tienen azúcar, ¿verdad? Pero cuando se fermenta, pues el azúcar se hace más alcohólica. De por sí, cualquier azúcar se fermenta, se vuelve en alcohol, ¿verdad? Y estaban tomando vino nuevo. Yo creo que hay más información que investigar porque dice que es la hora novena. ¿O qué dijo él? ¿Qué era? Puesto que es la hora tercera, del día. Era temprano para que ellos estuvieran tomando vino nuevo. Y el vino nuevo no significa que no era fermentado. Vino nuevo puede ser que ya se fermentó, no sé, hay mucho más que investigar. Yo lo que les estoy invitando a que escudriñen más, no se queden satisfechos con lo que yo les comparto. Este es mi estudio y no puedo estudiar más profundo porque siento que tardaría en dar los estudios y por eso solamente me tomo como una semana para preparar un estudio, pero si estudiara más profundo, quizás un estudio podría tardar un mes. Simplemente los invito a que investiguen más, ¿ok? Ok. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Está citando Joel. Y en la luna en sangre, antes que venga el día grande y manifiesto del Señor, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Acontecerá, ahí está Joel 3:18. Y acontecerá en aquel día que en los montes destilará mosto. Las colinas fluirán leche y por todos los ríos de Judá correrán aguas, y una fuente brotará de la casa del Señor y regalará el valle de Sittim. Aquí en Joel 3:18 se está refiriendo
a un derramamiento espiritual, ¿ok? Y ya vamos a ver más adelante en otros versículos, se va a aprender más sobre esta agua, ¿ok? Y una fuente brotará de la casa del Señor. Jeremías 17. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en la tierra porque abandonarán al Señor fuente de aguas vivas. Cristo es el fuente de aguas vivas, ¿verdad? Y lo vamos a ver en Juan 7:37. Y el último y el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Este es el versículo tan importante. Ahí están los ríos. Este versículo se refería a Cristo, Joel y Jeremías. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no se había dado el Espíritu Santo, pues Jesús no había sido aún glorificado. Entonces estas aguas representan el Espíritu de Dios. Y también Cristo dijo que de su ombligo salían agua en una manera figurativa, como Cristo iba a derramar el Espíritu a los discípulos o Espíritu. Esperaba que produjera uvas. Comentario de Benson. Y él esperaba que produjera uvas, fruto real, genuino, verdadera, piedad, sustancial y virtud o piedad de rectitud. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no da fruto lo quita y todo aquel que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ya estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecerán en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, el fruto literal que Dios esperaba no era literalmente uvas. Esta es una parábola, es alegoría. Cristo esperaba el fruto de su misericordia que les había ofrecido. ¿Ok? Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y produjo uvas silvestres. Qué conducta indigna y qué crimen inexcusable es que no solo hayas sido infructuoso en buenas obras, sino que hayas producido en abundancia frutos de maldad. Uvas silvestres, el hebreo expresa putrefacción ofensiva en respuesta al estado corrupto de los judíos, fruto fétido de la vid silvestre. Morer dice eso. ¿Qué dice morer? Fruto, morer, creo que se pronuncia. Fruto fétido de la vid silvestre. En lugar de las uvas exquisitas, comentario bíblico, Jameson Fawcett Brown. ¿Te acuerdas que le dije que este comentario son de tres varones que se apellida uno Jameson, el otro Fawcett y el otro Brown? Deuteronomio. Porque la vid de Sodoma es su vid y de los campos de Gomorra sus uvas amargas, sus racimos amargos, su vino veneno de dragones, ponzoña cruel de áspides. Si las uvas están amargas, el corazón está amargo. Y si el corazón está amargo, ¿qué pasa? Pues tu carácter va a ser como ponzoña de áspides. Qué cosa tan profunda, ¿verdad? Siento que Dios nos está hablando a nuestro corazón, está escudriñando nuestra alma con su palabra para demostrarnos cuánto nos ama y cuánto quiere Él que tengamos esta experiencia, el misterio de la santidad.
Hallé a Israel como uvas en el desierto, como primicias de la higuera en su primer fruto. Vi a sus padres como fueron a Baal peor y se apartaron para vergüenza suya y sus abominaciones fueron según su amor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Ahí está diciendo Oseas eso. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí es echado fuera como pámpano y se seca, y lo recogen y los echan al fuego y arden. La quemazón de esa viña, está hablando la escritura. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado, echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y otro ángel salió del altar que tenía poder sobre el fuego y clamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, la hoz aguda es como una arma para cortar el trigo. Mete tu hoz aguda y recoge los racimos amargos, debería decir dicho, ¿verdad? Esos racimos amargos. Los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Tiempo de cosechar. Y el ángel metió su hoz en la tierra y midió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisoteado el lagar tierra de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 2,200 pies. En la Biblia, en inglés dice estados, ¿ok? Porque esa es la palabra original, 600 pies, que es la medida de un estado griego. Ahora, ¿qué mide ahora un estado en México o en cualquier país? Puede medir lo mismo, pero hay que poner 1,600 pies en vez de poner estadios, porque si no vemos la palabra original no sabemos que es un estadio. ¿Ok? Ahora ya lo saben. Perfecto. Antes de continuar, el punto de Apocalipsis de aquí arriba se refiere a cómo de largo estaba, cuánto se esparció la sangre de los malvados de largo. Y todo eso es figura también. Versículo 3. Ahora pues, moradores de Jerusalén y varones de Judá, les ruego que juzguen entre yo y mi viña. Y el Señor me dijo, moradores de Jerusalén, el Señor me dijo, se ha descubierto una conspiración entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Han vuelto las iniquidades de sus antepasados, las cuales rehusaron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá ha quebrantado mi pacto que hice con sus padres, y castigaré su iniquidad sobre él, sobre su descendencia y sobre sus siervos, y traeré sobre ellos, sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá, todo el mal que pronuncié contra ellos, y no escucharon. Por cuanto el Señor los amó y quiso guardar el juramento que hizo con sus padres, y os ha sacado el Señor con mano poderosa, y os ha rescatado de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha agradado en ti, para ponerte en su trono como rey para el Señor tu Dios, porque tu Dios amó a Israel, para establecerlo eternamente, y te ha puesto
por rey sobre ellos para hacer juicio y justicia. Como Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Dios está hablando a Jerusalén, a los moradores de Jerusalén, a los cuales él amó. Está hablándole a los habitantes de Canaán. ¿Ok? Versículo. Bendito sea, segunda de Crónicas 9:8. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en su trono como rey para el Señor tu Dios, porque tu Dios amó a Israel para establecerlo eternamente. Ya leí ese versículo. Y te ha puesto por rey sobre ellos para hacer juicio y justicia. Cuando Israel era muchacho, yo la amé, y de Egipto llamé a mi hijo, y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, a la casa de servidumbre, y te condujo por un desierto grande y terrible, lleno de serpientes y ardientes, y de escorpiones y de sedientos lugares donde no había aguas, y te sacó aguas de la peña de pedernal, que te sustentó en el desierto con maná, comida que tus padres no habían conocido, para afligirte y probarte, para a tu postrer fin te daría bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como en este día. Y si llegas a olvidar al Señor tu Dios y andas en pos de otros dioses, les sirves y te inclinas a ellos, yo afirmo contra ti que perecerás sin remedio, como a las naciones que el Señor destruya ante tu rostro. Y todo esto es destruya porque está hablando en futuro. ¿Ok? Así perecerás por no haber obedecido la voz del Señor tu Dios. Juzguen entre yo y mi viña. Ahora pues, oh habitante de Jerusalén, quienes contienden son nombrados jueces en su propia causa, como suele parecerse en casos tan claros e indudables de la parte contraria. No tiene forma de evadirlo. Es por tanto prueba de la más firme confianza en su causa cuando ordena a los propios culpables que declaren si esta no es la verdadera realidad. Pues inmediatamente después lo encontraremos declarando que la acusación está resuelta contra quienes ahora encomienda la decisión. Comentario de John Calvin. Entonces, básicamente, Dios está juzgándolos para que ellos mismos se echen de cabeza, como dijéramos los mexicanos, para que ellos mismos se acusen. Así como Dios le dijo a Mateo 24 que había unos guardadores de la viña que eran malvados, si se acuerdan. Y yo te planteé, es un versículo, de vida escogida, simiente verdadera toda ella. Ahí está la planta escogida. ¿Cómo pues te has tornado para mí sarmiento degenerado de vida extraña? Pues aunque te laves con nitro y tomes mucho jabón, tu iniquidad quedará registrada delante de mí, dice el Señor Dios. ¿Cómo puedes decir, no estoy contaminado, ni he ido en pos de Baales? Mira tu camino en el valle, conoce lo que has hecho. Eres una dromedaria ligera que va por sus caminos, y hasta montes acostumbrada al desierto, que a su antojo olfatea el viento, y en su ocasión, ¿quién la desviará? Todos los que la buscan no se cansará, en su mes la hallarán. Guarda tu pie de andar descalzo y tu garganta de la sed. Mas tú dijiste, no hay esperanza, no. Porque he amado a extraños y a ellos iré, como
se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergüenza la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, diciendo a un leño: tú eres mi padre, y a una piedra: tú me has sacado, porque me han dado la espalda y no el rostro. Pero en el tiempo de su angustia dirán: levántate y sálvanos. Pero ¿dónde están los dioses que tú has hecho, que te has hecho? Que se levanten si pueden salvarte en el tiempo de tu angustia. Entonces, por ser Israel la planta vid y su fruto extraño, se refiere a servir la idolatría, servir los dioses extraños que no conocían antes, ¿ok? Que se levanten y te salven. Si pueden salvarte en el tiempo de la angustia, ¿verdad? Pero según el número de tus ciudades son tus dioses, oh Judá. ¿Por qué me ruegas? Todos habéis transgredido contra mí, dice el Señor. En vano he herido a sus hijos, no recibieron corrección. Vuestra propia espada ha devorado a sus profetas, como león destructor. Y creo que es muy importante que cuando vienes a la oración, no esperes como que todo está perfecto entre tú y Dios. Es tiempo de examinar tu alma. Es tiempo de confesar tus pecados para estar bien con Dios. Porque hay veces que nos quedamos una costumbrita de: Señor, perdona todos mis pecados. Querida, ¿cuáles son tus pecados? Porque si no, siempre nos las vamos a pasar la vida solamente diciendo: perdóname todos mis pecados, perdóname todos mis pecados. Yo creo que si en público sí se puede decir eso. Pero en privado ya uno tiene que ser 100% real delante de Dios. No podemos estar de hipócritas. Todos habían transgredido, ¿verdad?, contra el Señor. En vano he herido a tus hijos, no recibieron corrección. Vuestra propia espada ha devorado a sus profetas como león destructor. Oh generación, escuchen la palabra del Señor. ¿He sido un desierto para Israel? ¿Una tierra de tinieblas? ¿Por qué dice mi pueblo: somos señores, no volveremos a ti? ¿Puede una doncella olvidar sus adornos, o una novia sus atavios? Sin embargo, mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Micaías 6 dice: oíd lo que dice el Señor, levántate, contiende ante los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, montes, el pleito del Señor, y sus fuertes cimientos de la tierra, porque el Señor tiene pleito con su pueblo y contenderá con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he afligido? Atestiga contra mí. Y entonces eso es exactamente lo que Dios está diciendo: juzguen entre yo y mi viña, ¿verdad? Creo que también lo va a decir más adelante. Porque yo te saqué de la tierra de Egipto y te redimí de la casa de servidumbre. Delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Entonces vemos que Dios está diciendo: juzguen, miren qué bueno he sido yo, un buen Dios. Le quité las piedras, hice esto, hice el otro. Y al último, ¿en qué te enfadé? ¿Qué pasó? ¿Qué te hice? ¿Qué malo Dios he sido yo contigo? Y la verdad es que Dios, al preguntar esas preguntas, es una examinación propia, decir: es verdad, Dios, tú no me has hecho nada malo, más que bien a mi alma. Amén. ¿Qué puedo hacer más a mi viña que no he hecho en ella? Por eso yo busqué que produjera uvas y produjo uvas silvestres. ¿Qué puedo hacer más a mi viña? El profeta elimina del pueblo la excusa de quien había sido tratados injustamente, de que su señor era como un amo severo que cosechaba donde no sembraba. Mateo 25-24. Habían tenido todas las ventajas externas necesarias para su crecimiento en santidad.
pero no las habían aprovechado correctamente. Comentario de Ellicott para lectores ingleses. Y aquí el Señor se ve como el Señor su amo. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y los pámpanos significan las ramas, ¿ok? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí es echado fuera como pámpano y se seca, y lo recogen y los echan al fuego y arden. Ok, quiero que sepas otra cosa. Si lees todo el capítulo, habla como para crecer le corta. Si no crece, le corta las ramas. Pero si está creciendo, le corta una porción. ¿Sí entiendes? Eso es lo que significa podar. Al podar no cortas toda la ramota, cortas pedazos y áreas. Al cortar la rama, le estás quitando la oportunidad de que crezca y lo hizo porque no creció. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo y estudiando. El que no permanece en mí es echado fuera como pámpano, como rama, y se seca y lo recogen y lo echan al fuego. Aquí la rama se echa al fuego, en el otro las uvas se apachurran ¿a qué? Para que ardan, para que la sangre, como decía en Apocalipsis. Pero el Señor amonestó contra Israel y contra Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de sus malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos conforme a toda la ley que mandé a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no escucharon, antes endurecieron su cuello, su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él concertó con sus padres y los testimonios que les prescribo, y siguieron la vanidad. Eso tiene que ver con la idolatría. Y les hicieron vanos y se fueron en pos de las naciones que estaban en sus alrededores, acerca de las cuales el Señor les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Se hicieron imágenes de fundición, 2 becerros, e hicieron una imagen de acera, adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal. Pasaron por el fuego a sus hijos y a sus hijas, recurrieron a la adivinación. Eso significa como la brujería. Y los encantamientos también tienen que ver con brujería. Mucha gente va a la brujería creyendo que les va a adivinar algo. ¿Sabían que es un demonio que le está hablando a la bruja o al brujo, diciéndole lo que está haciendo en tu vida? Porque el demonio está viéndote, está viendo qué haces, ¿verdad? Y el demonio le está diciendo al brujo, bruja, etcétera, lo que está pasando en tu vida. Te están engañando porque no quieres ¿por qué no le quieres pertenecer a Dios y que Dios diga tu futuro? Dios tiene tu pasado, tu futuro, tiene todo. Está en control aún. Él es el que te creó. Dios es el verdadero Dios. Búscale a Él. Y pasaron al fuego sus hijos. Sabemos que pasar al fuego sus hijos tiene que ver con la adoración del falso Dios Quemos. Y sus hijas recurrieron a la adivinación, a los encantamientos, y se entregaron a hacerle malo ante los ojos del Señor. Para provocarlos a la ira, por la cual el Señor se enfureció en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó nadie más que la tribu de Judá. Judá tampoco guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvo en los estatutos de Israel que había hecho su Dios, sino que anduvo en los estatutos. Dice el 20, el Señor rechazó a toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en las manos de saqueadores hasta expulsarlos de su presencia, porque arrancó a Israel de la casa de David. Hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y los hizo cometer un gran pecado. Porque los hijos de Israel siguieron todos los pecados de Jeroboam,
cometió sin apartarse de ellos hasta que el Señor apartó a Israel de su presencia, como lo había dicho por medio de todos sus siervos los profetas, y así llevó Israel de su tierra a Siria hasta el día de hoy. Además, todos los principales sacerdotes del pueblo se rebelaron en gran manera, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminaron la casa del Señor, la cual él había santificado en Jerusalén. Y el Señor Dios de sus padres envió a ellos por medio de sus mensajeros muy de mañana, porque tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se rieron de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras y maltrataron de sus profetas. Maltrataron sus profetas hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Por tanto, trajo sobre ellos el rey de los caldeos, el cual mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven ni de la doncella. Y la doncella se refiere a la virgen, del anciano ni del decrépito. A todos los entregó en sus manos, y todos los utensilios de la casa del Señor, grandes y pequeños, y los tesoros de la casa del Señor, y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo esto lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa del Señor y derribaron la casa de Dios, perdón, y derribaron la muralla de Jerusalén y quemaron a fuego todos los palacios y destruyeron todos sus utensilios preciosos. A los que escaparon de la espada los llevó cautivos a Babilonia, donde fueron siervos de él y de sus hijos hasta el reinado de Persia, para cumplir la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra disfrutara de sus sábados. Porque mientras estuvo desolada, guardó el sábado hasta que se cumplieron 70 años. 70 años en Babilonia y parcialmente en Persia. O sea, todo eso completa. Ahorita que me acuerdo, no. O sí. Daniel estaba en Persia, sí, ya me acuerdo, sí. El capítulo 4 habla de esos 70 años, si quieren ver más. En la parte 4. Parte D. Les diste a comer pan de lágrimas y les diste a beber lágrimas en abundancia. Nos convertiste en contienda para nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen entre sí. ¿Por qué pues has derribado sus vallados? Y de modo de todos los que pasan por el camino no la despojan. Aquí está Salmos 80 que se vuelve a repetir porque tiene partes diferentes que tienen que ver con versículos. Le quitó el cerco. ¿Qué pasa pues ahora? Derribados sus vallados, de modo de que todos los que pasan por el camino se lo despojan. El jabalí que es del bosque la devasta, y la fiera del campo la devora, y la viña que plantaste con tu diestra, y el sarmiento que para ti fortaleciste, quemada por el fuego, talada, perecen ante la represión de tu rostro. Porque es imposible que los que una vez fueron eliminados y gustaron del don celestial o regalo celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vergüenza pública. La palabra exponiéndolo a vergüenza pública es una sola palabra, y ese es el significado. El templo era una torre donde Dios daba señales de su presencia. Erigió su altar al cual debían llevarse los sacrificios. Todos los medios de gracia se denotan entre él. Dios espera fruto de quienes gozan los privilegios. Los buenos propósitos y los buenos comienzos son cosas buenas, pero no suficientes. Debe haber fruto en la viña, pensamientos y afectos, palabras y acciones agradables al espíritu. Produjo mal fruto. Las uvas silvestres son frutos de la naturaleza corrupta, la carne. ¿Ok? Donde la gracia no obra, la corrupción sí, pero la maldad de quienes profesan la religión y disfrutan de los medios de la gracia deben recaer sobre los propios pecadores. Ya no serán el pueblo peculiar,
Cuando los errores y los vicios se descontrolan, la viña no se poda. Entonces pronto se llenan de espinos. Esto se muestra a menudo en la retirada del Espíritu de Dios de quienes por mucho tiempo han luchado contra Él, y en la retirada de su evangelio de lugares que durante mucho tiempo lo han villipediado. Se da la explicación, o también qué significa lo pelearon, ¿verdad? O lo contradicieron. Es triste para el alma cuando en lugar de las uvas de la humildad, la mansedumbre, el amor, la paciencia y el desprecio del mundo que Dios espera, están las uvas silvestres del orgullo, la pasión, el descontento y la malicia y el desprecio de Dios. En lugar de las uvas de oración y la alabanza, las uvas silvestres de la maldición y el juramento. Comentario conciso de Matthew Henry. Busqué que produjera uvas y produjo uvas silvestres. Porque cuando esperaba que diera uvas, dio uvas silvestres, es decir, porque esta gente ha actuado tan mal. Cuando se les han concedido tantas cosas buenas y por lo que cabría esperar razonablemente que se comportaran de otra manera, o mejor dicho, se podrá traducir como porque he esperado que diera uvas. Viendo que dio uvas silvestres, porque he estado esperando buenos frutos, cuando durante tanto tiempo solo ha producido malos frutos, porque he soportado con tanta paciencia y longanimidad. No lo soportaré más, como sigue. Exposición de Hill sobre toda la Biblia. Hill es como decimos en español, ¿verdad? En inglés es Jill. Bueno, pues vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, propon una enigma y di una parábola a la casa de Israel. Y di: así ha dicho el Señor Dios, una gran águila de grandes alas, y sus alas eran largas, llenas de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó un sarmiento del más alto cedro, y arrancó sus ramas tiernas y las llevó a la tierra de Canaán y las puso en la ciudad de mercaderes. Primer ave, ¿ok? Qué interesante. Tomó también de la semilla de la tierra y la plantó en el campo fértil, la puso junto a muchas aguas y la puso como un sauce. Creció y se convirtió en una vid frondosa de baja estatura, cuyas ramas se volvían hacia ella y sus raíces estaban bajo de ella. Así que se hizo una vid y echó ramas y echó retoños, también otra gran águila. Entonces la primera águila agarró esa parte, ese pedacito de sarmiento, que es un pedacito del árbol, una rama fresquecita, o sea que no es una rama dura, pero es una rama, ¿cómo se dice? Ay, Señor, ayuda mi lengua. Un pedazo de rama delgada, ok. Tomó también, ¿dónde vamos? Ok, en el 7, perdón. Y también otra gran águila, son dos águilas, con grandes alas y muchas plumas. De aquí esta vid dobló sus raíces hacia ella y echó sus ramas hacia ella para que la regara por los surcos de su plantación. Fue plantada en buena tierra junto a muchas aguas para que echara ramas y diera fruto. Y fuera una vid hermosa. Di: así es el Señor Dios. Prosperará. No arrancará sus raíces y cortará su fruto para que se seque. Se marchitará en todas sus hojas, aún sin gran poder, ni mucha gente que la arranque de raíz. Si he aquí, una vez plantada, prosperará. No se marchitará de todo cuando la toque el viento del este. Se secará de los surcos donde creció. ¿Qué hay de aprender de esto?
La primera la puso y frondó. La segunda la puso, le echó agua, hizo todo y no. Echaba frutos para sí misma, ¿verdad? Como dice, ah, echó sus ramas hacia ella. El egoísmo, ¿verdad? Pero si no obedecen, arrancaré y destruiré por completo esa nación, dice el Señor. Concibió otra vez y dio a luz a una hija, y Dios le dijo, llámala Lo-ruhamah, porque ya no tendré compasión de la casa de Israel, sino que los destruiré por completo. Interesante, ¿verdad? Versículo 5. Ahora pues ve y sabrán en futuro lo que yo voy a hacer a mi viña. Quitaré el cerco y acontecerá que será quemada, y quebraré su cercado y será pisoteada, y sabrán que lo que yo voy a hacer. Comentario de Benson. Él les advierte bondadosamente de antemano para que tengan espacio y estímulo para arrepentirse y así evitar las miserias amenazadas. Quitaré su vallado, etc. Retiraré mi presencia y protección de ustedes y los entregaré en manos de vuestros enemigos. Por tanto, así dice el Señor Dios, por cuanto se han multiplicado más que las naciones que los rodean, y no han andado en mis estatutos, ni han guardado mis decretos, ni han obrado conforme a los decretos de las naciones que les rodean. Por tanto, así es el Señor Dios, he aquí que yo estoy contra ti, y ejecutaré juicios en medio de ella, a la vista de las naciones, y haré en ti lo que no he hecho, ni volveré a hacer nada parecido, a causa de todas las abominaciones. Quitaré el cerco. Recuerda que le dije que se volvió a hablar de este cerco. Esto implica abrir de par en par la viña para que fuera una tierra de de pastoreo. Que todos los toros salvajes de Basán, es decir, todos los enemigos de Sión, pudieran pisotear. Comentario delicate para lectores ingleses, Salmos 80:12, de nuevo. ¿Por qué pues has derribado sus cercos de modo que todos los que pasan por el camino la despojan? El jabalí del bosque la devasta y la fiera del campo la devora. Te suplicamos, oh Dios de los ejércitos, que vuelvas desde el cielo y mires y visites esta viña, y la viña que plantases con tu diestra, y la rama que fortaleciste para ti. Esa planta de viña la hizo para su gloria. ¿Y qué pasó con los humanos? Los humanos, como decía en el versículo anterior, se hizo sus ramas para sí misma. Se echó su propio fruto, podemos decirlo así de cierta manera. Entonces mi ira se encenderá contra ellos en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Serán devorados y les sobrevendrán muchos males y angustias, de modo que dirán aquel día, ¿no nos han sobrevenido estos males porque nuestro Dios no está entre nosotros? Entonces no estaban tan ignorantes, ¿verdad? Se sabían. Y abandonaré el remanente de mi heredad, y los entregaré en mano de sus enemigos, y serán por presa y por despojo a todos sus enemigos. Por tanto, he aquí que yo los olvidaré por completo y os abandonaré a ustedes a la ciudad que les di, a ustedes y a sus padres, y los arrojaré de mi presencia. En vez de protegerlos, Dios se convierte en un enemigo. Y te sitiaré. Eso significa te rodearé. Te sitiaré es cuando rodean la ciudad para hacerle guerra. Y te sitiará en todos sus portones. Está hablando sitiará en futuro. ¿Ok? En todos sus portones hasta que tus muros y cercados altos en los cuales tú confiaste en toda tu tierra, te sitiará en todos los portones en toda tu tierra, la cual el Señor tu Dios te ha dado.
Sus puertas están hundidas en la tierra y él ha destruido y quebrado sus cerrojos. El rey y sus príncipes están entre las naciones. La ley ya no existe. Sus profetas tampoco hallan visión de parte del Señor. Aconteció en el 9º año de su reinado, en el mes 10º, está el cumplimiento. 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, ese es uno de los cumplimientos, había también Asiria, ¿verdad? Rey Nabucodonosor, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y acampó contra ella, la sitió y construyó fortaleza alrededor de ella. Sitiar. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el 11º año, o sea, 11 del año del rey Sedequías, y a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, y no había pan en el pueblo para la tierra, y la ciudad fue derribada, y todos los moradores y todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta ante los 2 muros que está junto al jardín del rey, y los caldeos estaban alrededor de la ciudad, y el rey fue por el camino de la llanura. El versículo 4 encuentran al rey. Será quemada. No os he de castigar por estas cosas, dice el Señor. ¿No se vengará mi alma de una nación como esta? Por los montes levantaré llanto y lamentación, y por las moradas del desierto lamentación, porque han sido quemadas sin que nadie pase por ellas, ni se oye la voz del ganado. Tanto las aves del cielo como las bestias huyeron, se fueron. Y convertiré Jerusalén en montes de piedras, en cueva de dragones, y haré las ciudades de Judá desoladas sin morador. ¿Quién es sabio que pueda entender esto? ¿Y a quién ha hablado la boca del Señor para que lo declare? Porque la tierra perece y es quemada como un desierto sin que nadie pase. Y ha salido fuego de una vara de sus ramas, que ha devorado su fruto, de modo de que no tiene vara fuerte de cetro con que gobernar. Esto es una lamentación y servirá de lamentación. Caerá sobre los montes de Israel, tú y todas sus tropas, y el pueblo que está contigo. Te entregaré a las aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo, para ser devorado. Quitaré su cercado y será pisoteada. Entonces lo verá mi enemiga. Vuelvo a repetir. Entonces lo verá mi enemiga, y la vergüenza la cubrirá, pues me decía: ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la contemplarán. Ahora será pisoteada como el lodo de las calles, la corona de soberbia. Los borrachos de Efraín serán pisoteados. Yo solo he pisado la prensa de vino, y del pueblo nadie estaba conmigo. Ese es Cristo pisando la prensa. Porque los pisaré con mi ira y los hollaré con mi furor, y su sangre salpicará mis vestiduras y mancharé todas mis vestiduras. Dios quería usar la prensa para pisotear las uvas, para tener mira nada más, jugo de uva para tomárselo. Pero como no dieron buenos frutos, pues ahora van a ser pisoteadas, muertas. El Señor ha pisoteado a todos mis valientes en medio de mí, ha convocado contra mí una asamblea para quebrantar a mis jóvenes. El Señor ha pisoteado la Virgen, hija de Judá, como un lagar, ¿verdad? El lagar es el lugar donde se pisotea la prensa de uvas. Versículo 6 dice: y la dejaré asolada, no será podada ni cavada, sino que crecerán cardos y espinos, y mandaré a las nubes que no derramen lluvia. La dejaré asolada, destruiré sus lugares altos, talaré sus imágenes y pondré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos, y mi alma los aborrecerá. ¡Qué terrible que te tenga que aborrecer, Dios! ¡Qué terrible! Aquí es tiempo, esto es un lamento.
Qué terrible. Yo no quisiera experimentar esto. Por eso Dios nos da su palabra para que nos arrepentamos de nuestros pecados. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Destruiré las ciudades y asolaré los santuarios, y no oleré el olor de su dulce aroma. Y asolaré la tierra, y sus enemigos que moran en ella se asombrarán de ello. Los esparciré entre las naciones y desvainaré espada. Significa abrir la espada, ¿verdad? En pos de ustedes la tierra quedará desolada y sus ciudades desiertas. Entonces haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de alegría, la voz de júbilo, la voz del novio y la voz de la novia, porque la tierra quedará desolada. Convertiré a Jerusalén en montes de escombros y en una cueva de dragones, y haré las ciudades de Judá una desolación sin habitantes, ¿verdad? Si está desolada, no hay gente para adorar a Dios, no hay un Dios para adorarle, al igual. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses de los extranjeros de la tierra, donde va a estar en medio de ella, y me dejará, y invalidará mi pacto con que he concertado con ellos, y mi ira se encenderá contra ellos en el día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y les sobrevendrán muchos males y angustias, de modo que en aquel día no nos ha sobrevenido estos males, porque nuestro Dios, porque no está nuestro Dios en medio de nosotros, y ciertamente esconderé mi rostro en aquel día a causa de todos los males que habrá hecho volviéndose a dioses ajenos. Ha abandonado su guardia como un león, porque su tierra está desolada a causa de la ferocidad del opresor y del ardor de su ira. Puse las letras en bold porque es importante saber que es serio si Dios abandona nuestras almas, ¿ok? Ha abandonado su gloria como un león, porque su tierra está desolada a causa de la ferocidad del opresor y del ardor de su ira. Diga al pueblo de la tierra: así dice el Señor Dios acerca de los habitantes de Jerusalén, de la tierra de Israel: comerán su pan con angustia, beberán su agua con asombro, porque su tierra quedará desolada de todo lo que hay en ella, a causa de la violencia de todos sus moradores. Y las ciudades habitadas serán asoladas, y la tierra quedará desolada, y sabréis que yo soy el Señor. Ha destruido las naciones, sus torres están desoladas, ha dejado sus calles desoladas sin que nadie pase. Sus ciudades están destruidas sin hombre morador. No será podada ni cavada. Levítico 25:3. 6 años sembrarás tu campo, y 6 años podarás tu viña, y recogerás su fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Esa palabra limpiar significa la palabra katairo, ¿ok? Que significa podar. Y la palabra la quitará, que significa remover, es la palabra airo. Mira qué chistoso, katairo y airo. Apenas me di cuenta de eso ahorita. Entonces, quitar es si corta toda la ramota. Eso es un gran daño para la viña. Podarla, cortarle pedacitos, es estar limpiándola para que produzca más. Eso es algo que acabo de aprender yo. Todo estoy aprendiendo nuevo yo también. Comentario del Ellicott para lectores ingleses dice: la ausencia de podar y la excavación responde a la retirada de los medios de cultura moral y espiritual. Y esto me hace pensar que si Dios ya no cava, bueno, mejor continuamos leyendo.
Los viñadores suelen cavar y abrir la tierra alrededor de las raíces de sus vides por diversos buenos propósitos. El significado es: quitaré a mis ministros, quienes usaron gran cuidado y diligencia para hacerte fructífero. Y ahorita que me acuerdo, creo que era Jeremías el que Dios le dijo que le tapó la boca. Le tapó su boca y dijo: por cierto tiempo te van a venir a buscar y no vas a hablar. Después de que se cumpla algo, vas a volver a hablar. ¿Recuerdan eso? Ese comentario fue de Matthew Paul. Gran cuidado que hicieron, ¿verdad? Diligencia para hacerlo fructífero. Y esa es la misma. Dios trabaja en nosotros. Hay veces que sentimos la presencia de Dios muy hermoso y hay veces que no. Y si te estás en tu vida con Dios creyendo que todo es por sentir, entonces no estás caminando por fe. Podemos sentir de vez en cuando, ¿verdad? Pero no siempre. No te bases a que tu vida cristiana siempre es de sentir. Y sí, qué triste, si ya no iba a acabar, ya no le iba a importar sus raíces. ¿Y qué son las raíces? La fundación de la viña es Dios. Ya Dios, si no la visita, se muere. Y también si les cavan, pues le van a poner más nutrición ahí a las raíces, pues ya no es nutrición. La nutrición también la podemos ver en símbolo como la palabra. Sus profetas ya no iban a dar palabra, ¿verdad? Y sí recuerdo que había un versículo en Ezequiel donde decía que fueron a buscar. ¿Para qué me buscan? Dice. Después de que ya estaban por venir los esos, ya lo querían buscar a Dios. Muy tarde. Por eso hoy tenemos este libro, del libro de Isaías. Mucha gente lo ve como un quinto evangelio, para que tú estudies y aprendas y puedas saber cómo escapar de que Dios no te abandone. Dios no se tomará el trabajo de cavar ni podar, y en consecuencia se volverá estéril. Por falta de cuidados brotarán zarzas y espinos y ahogarán sus ramas. Y además, al retener la lluvia, Dios secará sus raíces. De ahí la multitud de ramas con las que Dios cuenta para castigar nuestra ingratitud cuando ve que despreciamos su bondad. John Calvin vivió en 1500 y algo. Qué interesante. Se recomienda podar las vides. Este es un documento de hablar cómo podar las viñas, ¿ok? Y qué interesante que es. Ok. Se recuerda por las vides en cualquier momento después de la caída de las hojas, que puede ocurrir a finales del otoño o durante todo el invierno. Una vez que las hojas caen, el sistema vascular se vuelve inactivo y se obstruye. Antes de este momento, los minerales y carbohidratos se transfieren de las hojas a las estructuras leñosas permanentes de la vid para el almacenamiento invernal. Por esta razón, podar antes de la caída de las hojas puede afectar el almacenamiento, lo que provoca deficiencias minerales y una maduración deficiente de las yemas, lo que puede afectar el crecimiento de la vid y el cultivo en la temporada siguiente. El momento que la poda dentro del periodo de la latencia también puede afectar el momento de la brotación. Las vides podadas muy tarde en la temporada suelen comenzar el crecimiento primaveral un poco más tarde que las podadas a mitad de la latencia. Este retraso en la brotación puede ser deseable en zonas propensas a heladas. Mira qué interesante. Entonces, todo tiene un motivo espiritual, un motivo literal, y todo Dios habla en serio. Sino que crecerán cardos y espinos. Pasé junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que toda ella estaba llena de espinos, y las ortigas habían cubrido su faz, y su cerca de piedra estaba derribada. Y a la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama. Quemará sus espinos y abrojos en un solo día, y consumirá la gloria de un bosque.
y de su campo fértil, alma y cuerpo, y serán como cuando uno se cae y desmaya. Hebreos 6:8, pero lo que produce espinos y abrojos es rechazado y está próximo a ser maldecido. Su fin es ser quemado. Y si estaba buscando en la internet que por qué le salían las espinas a las viñas. Y no encontré una razón, excepto de que hay una viña silvestre. Miren qué chistoso. Silvestre que tiene un montonal de espinas y tiene unas uvas. Entonces se convirtieron de una viña tan bonita y saludable, se convirtieron a una silvestre con espinos. Si tienes espinos en tu alma, tienes que quitarlos, porque si no, su fin es ser quemado. Porque el pueblo no se vuelve al que lo hiere, ni busca al Señor de los ejércitos. Por tanto, cortará de Israel cabeza y cola, rama y junco en un solo día. El anciano y el honorable es la cabeza, y al profeta que enseña mentiras es la cola, porque los líderes de este pueblo los hacen errar y sus guiados son destruidos. Por tanto, el Señor no se alegrará de sus jóvenes, ni tendrá compasión de sus huérfanos, ni de sus viudas, porque todos son hipócritas y malhechores, y toda boca habla necedades. Con todo esto su ira no se ha calmado, sino que su mano sigue extendida, porque la maldad arde como fuego, devorará zarzas y espinos, arderá en la espesura del bosque y se elevará como humo. Por la ira del Señor de los ejércitos se oscurecerá la tierra y los pueblos serán como pasto del fuego. Nadie tendrá compasión de su hermano. Y tú, hijo del hombre, no les tengas miedo, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te encuentres con espinos y abrojos. Entonces los espinos y abrojos se convierten como Israel, ¿verdad? Y mueres entre escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni te acobardes ante su aspecto, porque son una casa rebelde. Mira qué interesante. Ezequiel fue un hombre fuerte, ¿verdad? Porque Dios le dio esa fortaleza para poder predicar el mensaje. Los espinos y los cardos simbolizan vicios de diversos tipos, producto natural del alma humana, la carne, la mente carnal. Si Dios la deja a su suerte, comentario del púlpito, los entregaré a sus malas pasiones. Comentario de Matthew Paul. ¿Y cuáles eran sus malas pasiones? La idolatría. Número 1. Y hay más. Mandaré a las nubes que no derramen lluvia. Miren qué precioso comentario está este. Miren, qué bonito. Es evidente aquí que la parábola o figura se omite parcialmente. Un labrador no podía controlar las nubes. Solo Dios podía hacerlo. Y se omite la figura de la viña y se introduce a Dios hablando como soberano. El significado es que Él retendría su influencia divina y los abandonaría a la desolación. Notas de Barnes sobre la Biblia. Esta parábola no se puede usar para cualquier jardinero, ¿verdad? Porque el jardinero no se controla las nubes. Muy bonito. El Señor te abrirá su buen tesoro, los cielos, para dar la lluvia a la tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no te pedirás prestado. Escuchen los cielos, hablaré, escucha tierra. Las palabras de mi boca goteará como la lluvia, mi doctrina destilará como el rocío, mi discurso como la llovizna sobre la hierba tierna y como las gotas sobre la hierba. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. La palabra de Dios representa la agua que caía para la viña del cielo, y del cielo simbolizando del trono de Dios. Entonces, sin esa agua, ya no hay más palabra, ya no hay más regaños ni reprensiones.
se queda liberal, una viña liberal y testaruda. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que lo envíe. En lugar del espino crecerá ciprés, y en lugar del cardo crecerá arrayán, y será el Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será arraida. Y entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, para que no mueras pronto de la buena tierra que el Señor les da. La lengua del niño del pecho se pega al paladar por la sed. También si no hay agua, también te puedes morir, ¿verdad? Los pequeños piden pan y nadie se lo reparte. No sea que la despoje y desnude y deje como el día en que nació, y la convierta en un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Aquí concluye el estudio. Entonces, vamos a poner atención a lo que Dios dice. Vamos a someternos ante Dios para que Dios pueda regar nuestra alma, para poder tener el fruto del Espíritu. Tenemos que morar en la viña, morar. Tenemos que tener el Espíritu de Cristo en nosotros, lo que significa, lea Romanos 8, el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Así que vamos a orar. En veces me sorprendo que se acabó el estudio. Si usted quiere el estudio escrito, se lo puedo mandar por correo electrónico, ¿ok? Voy a poner un correo electrónico ahí, si es que no se me olvida. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra. Eres tan bondadoso con nosotros. Nosotros esta vid rebelde que somos, Señor, cámbianos, conviértanos para su gloria y perdónanos los pecados. Danos la victoria, Señor, y danos fe. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra. Amén.